Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda, plurinacional y antitaurina. Hablando de toros, se ha montado una buena polémica en redes sociales sobre el tema, ¿no? ¿Qué ha pasado, Sasi? Anoche, en Cádiz, fue el acto de entrega de medallas de oro al mérito de las bellas artes, el máximo galardón que otorga el Gobierno de España a las personalidades que trabajan en el ámbito cultural. Hasta aquí todo normal. Entre los premiados, la escritora Rosa Montero, la cantante María Jiménez a título póstumo, el actor Carra Elejalde, el cantautor Luis Pastor, la artista circense Miscay o la cantante Concha Huica. Pero la polémica llegó cuando entre la treintena de premiados se encontraba la ganadería de toros Miura, y este es el momento en el que los hermanos Miura recogen el premio de la mano de los reyes y del ministro de Cultura. Ganadería Miura recogen la medalla don Eduardo y don Antonio Miura. Y sin parar de aplaudir, oye, cualquiera diría que el ministro es de Sumar y que milita en un partido que se llama Esquerra Verda, integrado en los comunes de Cataluña, lo que nos quedará por ver. Bueno, no seas así, Laura, que el ministro es animalista asintomático, para no hacer demasiado ruido. Todo esto a pesar de que en febrero, repito, en el mes de febrero, no el año pasado ni hace 5 años, dijo esto en el Senado. Me permita, pues efectivamente, recordar la normativa española vigente, que es que efectivamente la tauromaquia, por la Ley 18/2013, está regulada como patrimonio cultural digno de protección. Dicho lo cual, mi posición es conocida, le agradezco que haya recordado alguna de mis manifestaciones. Efectivamente, creo que hay una mayoría de españoles con cada vez más sensibilidad por los derechos de los animales y que no comparten el maltrato animal. Hombre, yo puedo entender que a veces el cargo conlleva tragarse algún sapo, incluso asistir a actos en los que no se comparte todo lo que se defiende. Pero de ahí a aplaudir a unos ganaderos que son el símbolo del maltrato a los toros, no sé yo. A veces, aunque solo sea por vergüenza, conviene hacer un poquito de ruido y plantarse. Hay que recordar la justificación que dio el gobierno para premiar a la ganadería de los hermanos Miura. Y cito, es probablemente la más legendaria de la historia de la tauromaquia. Especialmente destacable es la fidelidad de la casta a sus orígenes, ya que durante toda su trayectoria casi bicentenaria ha mantenido invariable un encaste singular asociado a valores como la bravura, la emoción y la belleza del toro de Lidia. Para ser rigurosos, hay que decir también que el premio a la ganadería de los Miura se aprobó por el anterior ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ahora ha pasado a mejor vida y está de embajador de España en la UNESCO en París. Más motivos para que Urtasun se hubiese negado, si no a ir a la entrega de premios, al menos sí a no aplaudir a unos premiados que son el símbolo del maltrato animal. De todos modos, hay una forma de que Urtasun corrija este grave error que ha cometido: impulsar la modificación de la Ley 18/2013 para que la tauromaquia deje de estar considerada como bien cultural digno de protección. Eso como poco, y ya si se anima, que impulse la prohibición de las corridas de toros, como defendía cuando no era ministro. De Cádiz nos vamos ahora a Cataluña, donde Pere Aragonés insiste en su propuesta de referéndum bajo el amparo del artículo 92 de la Constitución. Pedro Sánchez, que anda de visita por Oriente Medio, ha dicho que a Aragonés se le pasará y ha enmarcado esta reivindicación en los calores electorales para diferenciar a Esquerra de Puigdemont. Sin embargo, Aragonés confía en que el no de Pedro Sánchez será un sí en el futuro. Ante un no del gobierno español, más compromiso por mi parte, y vamos a continuar trabajando porque estoy convencido que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar los esfuerzos y las voluntades de la ciudadanía de Cataluña, mañana será un sí, como lo ha sido la amnistía, como lo ha sido el traspaso de cercanías, como lo ha sido el traspaso del ingreso mínimo vital. Y Feijóo ha dicho que ni referéndum ni referenda. El que quiera independencia y el que quiera procés, que les vote al PSC, a Esquerra y a Junts. Y el que quiera libertad, el que quiera realidad y el que quiera trabajar por los demás, ahí sí, ahí está el Partido Popular de Cataluña. Para eso estamos. En otros temas, hay novedades sobre el caso de corrupción que afecta a Luis Rubiales y a la Federación Española de Fútbol, ¿verdad? Bueno, como contamos ayer, Luis Rubiales ha llegado de República Dominicana y nada más aterrizar fue detenido por la Guardia Civil para ser puesto a disposición judicial. De todos modos, se negó a declarar y estuvo detenido poco más de 1 hora. Eso sí, la jueza le ha embargado un Mercedes GLB, que es una especie de camioneta todoterreno valorada en más de 60.000 euros. Un coche sencillito y mono para andar por casa, para aparcar con facilidad en Granada.
La Guardia Civil pidió investigar también las cuentas de Gerard Piqué, el exjugador del Barcelona, con el que Rubiales había hecho los negocietes para cobrar presuntas comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia. Se cuenta solo el chiste, un torneo español jugándose en Arabia Saudí. Lo malo de estos presuntos corruptos no es que no tengan vergüenza, es que piensan que la gente somos idiotas. Ahora mismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene puesto el foco en las cuentas del Andorra Club de Fútbol, equipo que es propiedad de Gerard Piqué, para conocer el destino de los fondos provenientes de una cuenta a nombre de Cosmos. En esta cuenta se habrían estado cobrando las comisiones en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol para la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Comisiones que según la UCO rondarían los 4 millones de euros. Por otra parte, Pedro Rocha, que pasó a presidir la Federación Española de Fútbol tras la dimisión de Luis Rubiales, ha dimitido de su cargo porque ha convocado elecciones y se va a presentar. Las pesquisas policiales señalan también que el asesor jurídico de Rubiales buscó controlar las elecciones en la federación para mantener a Pedro Rocha, que es cercano a Luis Rubiales. La convocatoria de elecciones en la federación, de todos modos, no parece que vaya a aplacar los ánimos de quienes critican y denuncian la corrupción, el abuso del poder y el machismo. De hecho, Miguel Galán, presidente de la Escuela de Entrenadores SENAFE, ha impugnado la convocatoria de elecciones porque pide que se restituya de sus derechos a 42 asambleístas de la federación, de los 140 que componen la asamblea, y a los que el rubialismo les quitó su condición de miembros de pleno derecho. Efectivamente, Galán impugnará también que no se cumple la cuota mínima de paridad entre hombres y mujeres y una suspensión cautelar para presentar avales. El 6 de mayo serán las elecciones. Veremos si finalmente se celebran, si se impugnan, si hay aire fresco y si las vuelve a ganar el rubialismo representado en Pedro Rocha. Vamos ahora al Senado, donde ha habido quilombo. Como ya es conocido, el Partido Popular se ha trincherado en el Senado con su mayoría absoluta y está usando esta Cámara para hacer todo lo que no puede hacer en el Congreso porque no le dan los números. Lo último que ha hecho ha sido reprobar a Pedro Sánchez y al ministro Bolaños. Sánchez no estuvo en el Pleno porque andaba de viaje y Bolaños no estuvo porque tendría cosas más importantes que hacer. La reprobación a Bolaños es porque, según el PP, filtró el informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la amnistía. Así defendió su derecho al pataleo el señor del PP, Silván Rodríguez. El daño reputacional a España filtrando y manipulando el borrador del informe por parte del ministro es irresponsable y lamentable. Y lo vuelvo a repetir aquí, señores socialistas, manipular el contenido del borrador del informe y mentir en interés personal al servicio de un encubridor y en interés de un prófugo es políticamente indecente. Señorías, es difícil saber dónde acaba la mentira y dónde empieza el señor Bolaños. El senador socialista Antonio Magdaleno salió a darle cera al Partido Popular. Mucha verdad alternativa que quieran imponer, la realidad objetiva es que ustedes acudieron a la Comisión de Venecia por lana y han salido trasquilados. El informe de la Comisión de Venecia dice claramente, 1, que la reconciliación es un motivo legítimo para aprobar una ley de amnistía, que las leyes de amnistía no afectan al principio de división de poderes, a la independencia judicial y al principio de igualdad. Y es que ustedes están afirmando, en definitiva, que países como Alemania, como Francia, como Italia, países que han aprobado leyes de amnistías, no respetan ni la división de poderes ni el principio de igualdad. Bueno, además de bipartidismo, ¿qué más tenemos? Hablemos un ratito de Tito Amancio, que según la revista Forbes se vuelve a situar como el hombre más rico de España. Con un patrimonio de 96.000 millones de euros, Amancio Ortega se mantiene como la mayor fortuna española. Y quien quiera ser tan rico como el Tito Amancio, ahí está el camino, que empiece doblando camisas y deje de quejarse. Como su hija, que también empezó doblando camisas en Zara y aparece ahora en la lista Forbes con una fortuna de 8.650 millones de euros, la segunda más alta de España por detrás de su papi. ¿Y quién es el tercero en este puesto de dobladores de camisas hechos a sí mismos con mucho esfuerzo? En el tercer puesto de los más ricos de España aparece Rafael del Pino, con un patrimonio de 5.581 millones de euros. Seguro que también empezó doblando camisas, ¿a que sí? Rafael del Pino Calvo Sotelo, que igual le suena el segundo apellido, es el presidente ejecutivo de Ferrovial, tan español que se llevó su empresa a la Bolsa de Países Bajos para pagar menos impuestos en España. Bueno, se llevó la cotización, porque Ferrovial mama del Estado. Bueno, sigo explicando quién es Rafael del Pino, Laura, que se te sale la vena populista muy rápido. El presidente de Ferrovial es sobrino del expresidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, pero lo más relevante es que es hijo de Rafael Pino, fundador de Ferrovial en 1952, gracias a sus conexiones con la dictadura. El papi de Rafael del Pino fundó Ferrovial expresamente para suministrar material a Renfe, sobre todo traviesas para la construcción de vías.
Luego, con la democracia, se hizo íntimo de quien hiciera falta, de Adolfo Suárez, de su cuñado Leopoldo Calvo Sotelo, de Felipe González o de José María Aznar, y se convirtió en constructor de autovías, puertos, aeropuertos y todo lo que diese mucho dinero y rápidamente. Vamos, que Rafael Pino, padre e hijo, son los oligarcas del régimen. Sí, pero tú di que empezaron trabajando de albañiles, que queda más poético. ¿Y quién es, según la lista Forbes, el hombre más rico del mundo? Pues otro año más, el hombre más rico del mundo es Bernard Arnault, empresario francés y consejero delegado de un grupo de productos de lujo. Se estima que tiene una fortuna valorada en 216.000 millones de euros, el doble que la del Tito Amancio. El tercer lugar se sitúa Elon Musk, dueño de la red social X y de Tesla, y el tercero Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Pues ya lo saben, menos comprar en Amazon y más comprar a la tiendita de la esquina, que ya está bien de hacer siempre más ricos a los que ya son ricos por castigo. ¿Qué más tenemos? Pedro Sánchez ha dado fin a su viaje por Oriente Próximo. Ayer se vio con el primer ministro de Qatar, a quien trató de convencer de que reconozca a Israel. Luego se reunió con mujeres de Qatar para defender los derechos de las mujeres. Se reunió con las miles de mujeres migrantes que trabajan sin derechos y a las que les llegan a quitar el pasaporte para poder ser explotadas sin límites. Ay, Laura, ¿qué cosas dices? Que Sánchez, como buen hombre de Estado y feminista de la escuela de Carmen Calvo, se reunió con mujeres líderes, con científicas, deportistas de élite, empresarias y poco más, porque las mujeres en este país todavía necesitan autorización para casarse, estudiar en el extranjero o viajar, y el divorcio pues no es legal. En rueda de prensa, tras reunirse con el primer ministro catarí, Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que España reconocerá a Palestina. Yo, como presidente del Gobierno de España, me he comprometido a que mi país, España, dé ese paso, y lo dé lo antes posible, cuando las condiciones sean adecuadas y de una forma que esta decisión tenga el impacto más positivo posible en el conjunto del proceso para alcanzar la paz. Cuando las condiciones sean adecuadas, no vaya a ser que se dé mucha prisa a nuestro presidente. Pero después de esto llegó el premio de consolación para Palestina. Y además vamos a apoyar, ya les anuncio, el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Esto quiere decir que Palestina no va a ser miembro de la ONU como Estado de pleno derecho porque lo va a vetar Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Pero lo bien que queda nuestro presidente no reconociendo a Palestina y diciendo que va a impulsar su reconocimiento en la ONU. Otra cosa no, pero el PSOE como agencia de marketing y publicidad no tiene rival. En Bruselas, por su parte, los ministros de Asuntos Exteriores de los 32 países que forman parte de la OTAN se reunieron para recaudar dinero para seguir financiando la guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN ha pedido 100.000 millones para aumentar el gasto militar en Ucrania y seguir financiando la maquinaria de guerra. Para que la gente se haga una idea de lo que significa este dinero, es la mitad del dinero previsto para gasto de los presupuestos generales de España en 2022, que fue el último año que hubo cuentas públicas. O el presupuesto de los 2 últimos años de la Junta de Andalucía. Pero nada, el régimen de guerra con Pedro Sánchez a la cabeza ha determinado que en lugar de trabajar por la paz, van a hacerlo por alimentar el militarismo, para éxtasis, por supuesto, de las grandes multinacionales de defensa y seguridad que están ganando lo que nunca antes habían ganado. El ministro de Asuntos Exteriores español está muy contento con este aumento del lenguaje de la guerra y de que el dinero de las políticas sociales se dedique al armamento militar. Nosotros ya en el seno de la Unión Europea hemos sido favorables a que haya previsibilidad en la entrega de fondos a Ucrania. Lo que tenemos que ver es cuál es el mix, la mezcla mejor de apoyo a Ucrania por parte de todos nosotros, que tiene que hacer la OTAN, que tiene que hacer la Unión Europea, que tenemos que hacer bilateralmente. Pero desde luego la reflexión de que Ucrania tiene que tener previsibilidad en la entrega de fondos y en la entrega de material para la defensa de sus civiles indefensos y de su soberanía, desde luego es un aspecto positivo y nosotros hemos estado desde el principio, desde el inicio de la guerra de agresión, en esa línea. Qué rápido encuentran el dinero para financiar la guerra y lo que les cuesta financiar la paz. En fin, terminamos con Willy Veleta, que ha estado con el actor Willy Toledo y por supuesto nos ha dejado algún titular. Veamos. Vamos a hablar con Willy Toledo, voy a hablar con él de actualidad. Me ha dicho, no cortes nada, deja todo lo picante. Pues lo he dejado todo. ¿Qué tal se vive lejos de Madrid? Se vive bastante mejor que en Madrid, sobre todo cuando eres un rojo reconocido y no puedes pisar el 80% del territorio de la ciudad, de mi ciudad, ¿no? Me he ido para Cataluña, donde la gente me trata normal, quiero decir, no me insultan, puedo ir a cualquier barrio. Todos los líderes europeos están pidiendo recortar
en derechos sociales para aumentar el presupuesto en armas porque Rusia nos quiere invadir. Pero señores, ¿cuándo ha dicho Rusia que nos quiere invadir? ¿En qué cabeza de retrasado mental puede caber que Rusia vaya a tener ninguna intención de invadir Europa? ¿En qué cabeza cabe? Lo que pasa es que Estados Unidos ha decidido que Ucrania ya no le interesa, que era demasiado dinero, el Congreso les ha prohibido volver a invertir 50.000 millones de dólares en Ucrania y ahora ha dicho, ahora lo tenéis que pagar vosotros. ¿Vosotros quiénes? La clase trabajadora europea. Vamos a tener que pagar las guerras de mierda criminales de todos los líderes europeos al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos de América. Porque nos han metido el miedo en el cuerpo, nos han metido el miedo en el cuerpo porque han dejado claro con diversos individuos, entre los que me incluyo, que si hacéis esto, que hace este y esta y este y esta, y ya sabéis lo que os espera, ¿no? Una campaña mediática brutal, vejatoria, llena de calumnias e injurias contra esa persona que ose ejercer su derecho a la libertad de expresión para condenar un genocidio. Es que no sé si somos capaces de entender lo que está pasando. No puedes condenar un genocidio porque eres antisemita. Tengo la obligación de condenar que tantos promuevan el antisemitismo desde su influencia política y mediática. Es todo un delirio absolutamente demencial en el que la voz cantante la están llevando a auténticos dementes fascistas como el señor Biden, como el señor Netanyahu, como el señor Macron, como la señora Ayuso, etcétera, etcétera. Y luego están, por supuesto, las mosquitas muertas, tipo Garzón, tipo Pedro Sánchez, tipo Yolanda Díaz, tipo Ernest Urtasun, etcétera, 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 que con una manita levantan una bandera palestina así de pequeña y con las dos manos así de grandes no paran de enviarles municiones y armamento a los terroristas sionistas para que continúen masacrando al pueblo palestino. Váyanse a la mierda. Pues nada, ya de fútbol ya ni hablamos. Un abrazo. Venga. Aupa al rayo. Aupa al rayo. Uf. Muchas gracias a ambos, Willis. Con esto terminamos por hoy. Recuerden compartir y difundir los contenidos de Canal Red, que tenemos que llegar a más gentes. Mañana más, ya veremos si mejor.